El mercado energético y de los precios del petróleo sigue Marta Vilar desde la Bolsa de Madrid. Marta, cuéntanos, porque has estado indagando y poniendo algo de números, ¿no? Cifras a esas previsiones. Efectivamente, Raquel, bueno, decías que un experto ha alertado de que se viene la peor crisis energética en 50 años y quien ha lanzado esa advertencia, desde luego que no es cualquiera, es ni más ni menos que el vicepresidente de la consultora IHS Markit. Y lo dice porque a raíz de la invasión Rusia sobre Ucrania, el crudo se ha disparado ya por encima de esos 3 dígitos, como decías, y ya sube, si le ponemos cifra exacta, en torno a un 50% en lo que llevamos de acumulado en este año 2022. Y esto provoca, pues como no, un efecto dominó en la economía, disparando también la inflación y tumbando el crecimiento económico. De hecho, fíjense en este gráfico que les vamos a poner ahora mismo en pantalla, que publicaba el presidente de Bianco Research, que es una firma de análisis macro. Sugiere que el efecto en la economía es tal cada vez que el petróleo se dispara un 50% a su tendencia, que cada vez que lo ha hecho la economía americana ha entrado en recesión, lo pueden ver. Pero ¿por qué está empezando a caer ese dominó económico, por así decirlo? ¿Cuál es la primera pieza que ha caído y qué es lo que está desatando todo esto? Bueno, pues hablamos de la baza de Putin en esta guerra contra Ucrania. Probablemente el plan que lleve preparando desde antes incluso de empezar esa invasión para poder salir victorioso de esta batalla. La pieza que está desatando ese desastre económico mundial provocado por la guerra es la hegemonía rusa de una de las materias primas reinas, por así decirlo. Hablamos del petróleo, pero también del gas. Rusia es el tercer productor de petróleo en el mundo y el segundo mayor productor de gas del planeta. Dicho en otras palabras, por así decirlo, Rusia sería como el corazón del mundo porque bombea una gran parte de la energía que se utiliza en el planeta. Su gas ya representa el 40%, incluso hay algunas fuentes que apuntan a un 45% del gas que se utiliza en el viejo continente, y su crudo, su petróleo, supone un 10% de todo el crudo que se utiliza a nivel mundial. Y eso, por supuesto, su presidente Putin pues lo tiene que saber. De hecho, Rusia lleva meses, ojo con esto, reduciendo sus exportaciones de gas hacia Europa, antes incluso de que empezara la guerra. Y ya saben ustedes que lo que nos contaban a nosotros los expertos era que si subía la electricidad era porque subía también el precio del gas. Y claro, por la ley de oferta y demanda, si hay menos oferta en un momento en el que hay mucha demanda, pues ese precio sube. Y ha sido Rusia, según nos dicen, pues quien ha ido reduciendo esa oferta de gas hacia Europa. Porque, ojo, hay datos que apuntan a que el bombeo de gas ruso a Europa en las primeras 7 semanas de 2022 se ha desplomado un 37% frente a los mismos niveles del mismo periodo del año anterior. Hace unos días también, en un evento organizado por el diario Expansión, pues hablaba el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía y advertía esto, decía que está habiendo una reducción de bombeo de gas por parte de Rusia hacia Europa y que justo se ha dado antes de la guerra, y dice que eso no ha sido una coincidencia. Vamos a escucharle. Y las políticas recientes de Rusia se han encaminado a reducir las importaciones de gas a Europa. Esto lo dije en octubre a nivel a la prensa española e internacional. Y no fue una coincidencia que las exportaciones de gas ruso a Europa bajaran en un momento en el que la demanda de gas de Europa era muy alta. Claro, la energía que se utiliza en Europa depende en gran medida de Rusia, pero al revés también es igual, porque la economía rusa también depende de esas exportaciones de gas y petróleo que hace al viejo continente. Sus exportaciones de crudo, de productos refinados y de gas representaron en 2019 el 13%, ni más ni menos, del PIB ruso, y más de la mitad de esos productos que hemos mencionado se exportan a Europa. Bueno, quizá Putin contaba con ese as en la manga, por así decirlo, para asegurarse esa victoria en la guerra, para asegurarse más bien que los países de Occidente no le hicieran una fuerte oposición, podríamos decir, con que igual contaba con que su hegemonía petrolera y gasista evitaría que otros países que dependen energéticamente de Rusia pues no se le pusieran, como digo, en su contra. Pero con lo que no contaba Putin quizá era con esto que vamos a escuchar por parte de la Unión Europea, pero también de Estados Unidos. Options are on table. We are not excluding any possible measure. In particular, we are working to diversify our energy supplies. We discussed it.
We are indeed increasing our supplies of LNG gas to ensure that we have enough through this heating season. And we're doubling down on renewables, which are the smartest and the cleanest solution to create independence from Russian energy sources. What happens if Russia, for example, cuts the gas supplies? What implications it has? And the conclusion of this assessment that not without problems, but we could handle this situation. And we are continuing to look at other options we could take right now to cut U.S. consumption of Russian energy. Quizá lo que Putin jamás pensaba era que Europa o Estados Unidos iban a desconectarse de ese petróleo y ese gas ruso, porque al final estos dos países, continentes, por así decirlo, tanto Estados Unidos como Europa, pues acabarían perdiendo, así decirlo, si no contaran con ese gas ruso. Pero claro, en ese caso, en el caso de que se desconectaran en parte ese gas ruso, Putin también perdería, por supuesto, y por eso quizá en su plan bélico, por decirlo así, no introdujo el escenario, por ejemplo, de que Alemania suspendiera ese Nord Stream 2, ese gasoducto nuevo que está preparando Rusia para llevar el gas a Europa sin pasar por Ucrania. También quizá no incluía en su plan pues que Europa tanteara, como ha dicho Dombrovskis y también von der Leyen en eso que acaban de escuchar, pues que estuviera tanteando reducir esas importaciones de gas y petróleo ruso. Y bueno, para cerrar esta información, Raquel, yo te quería decir, y volviendo a citar al vicepresidente de la consultora de IHS Markit, quien ha sido el que ha advertido de que podríamos estar ante la peor crisis energética desde 1970, es decir, en los últimos 50 años, también me quedo con una de las frases que ha pronunciado en una entrevista en la CNBC, y es que ha dicho que Putin en una sola semana, eso es lo que lleva desde que invadió Ucrania, ha destruido lo que lleva 22 años construyendo, que es una economía integrada en la economía global. Bueno, lo que todavía no está claro es hasta qué punto Estados Unidos y Europa pues se van a atrever a reducir esa dependencia rusa, porque claro, Rusia produce casi 8 millones de barriles diarios de petróleo y, por ejemplo, dice Bank of America, ojo con esta advertencia, que por cada millón de barriles que se pierdan en el mercado cada día, el Brent podría suponer, subir exactamente $20 por barril. Así que lo que arriesga Occidente para declararle la guerra a Putin es mucho, es esa crisis energética que podría ser una de las mayores, una de las peores en los últimos 50 años, que se dice pronto. Gracias, Marta. Vamos a ver también qué medidas